Pues hola, muy buenas tardes. Aquí respondiendo a las siguientes preguntas que me hacen por parte de la materia de problemas contemporáneos del mundo. Y como suele ser el caso, son preguntas bastante buenas para reflexionar, incluso supuestamente conociendo las respuestas, porque va más allá del hecho del acontecimiento como tal. La pregunta es, me pregunto cómo fue que Goebbels, siendo enemigo de Gran Bretaña, escuchaba con pasión los discursos de Winston Churchill. Uno de los puntos bien importantes a considerar, que creo que ya ha sido notorio en lo que hemos estado revisando, sobre todo desde los años en los que el nacionalsocialismo ha tomado el poder en Alemania, en todavía la República de Weimar, de 1933 en adelante, es evidente que el enemigo no era Gran Bretaña, el enemigo no era Inglaterra. El problema para los nacionalsocialistas, y es el enemigo a vencer desde su perspectiva, es el socialismo marxista, el marxista, leninista, stalinista. Ese es el enemigo verdadero a vencer. Y ven como aliados, incluso hasta como parientes, a los británicos. A final de cuentas, ellos también son gente de Europa, son gente blanca, son gente del norte, son blancos de origen anglosajón, evidentemente, y tienen mucho más en común con los arios desde esa óptica, desde esa perspectiva, que directamente con lo que ellos ven como estas agrupaciones, como estas razas, como ellos las denominaban, inferiores, sobre todo las eslavas, de las que hay mucha gente en el territorio soviético, y no se diga ya para el caso de la influencia, como ellos lo ven desde la perspectiva de los judíos, ¿no? Por eso, en un principio, el conflicto no es por cuestiones ni raciales ni étnicas, sino por cuestiones de manejo político, y ahí pues no hay problema, no hay una fricción verdadera, no hay una bronca con Gran Bretaña, al contrario. Y el hecho de entender y ver al propio Winston Churchill como personaje que él va a ser sumamente importante y trascendente, lo van a ver como un líder al que ellos, sí, si lo vemos por encima, lo van a desdeñar. Sabemos que hay la orden por parte incluso de Hitler de que sus medios se refieran a Churchill constantemente como bebedor de whisky y mascador de puros, sobre todo apelando a esta dichosa pureza étnica, esta pureza racial y esta pureza de cuerpo que uno debe de tener, ¿no? El problema para ellos, si lo desdeñan y lo atacan tanto, es porque les está representando algo. Si a ellos no les afectara, ni siquiera lo tomarían en cuenta. Si les valdría un cacahuate, lo negarían, le quitarían toda la importancia. Al contrario, si por parte de ellos viene desdén, molestia, enojo, agresión, significa que les importa mucho, que les afecta mucho, por eso van a tratar de bajarlo en la medida de lo posible. Pero esto lo vas a encontrar sobre todo con los más fanáticos, con los ignorantes, con los que no conocen, con los que no saben. Cuando tú analizas con cuidado, ya con la perspectiva incluso de la gente, desde una perspectiva un poquito más formal y más académica, te darás cuenta que no solo no los desdeñan, no los desprecian, sino que los entienden como enemigos poderosos, y por lo tanto hay cosas que ellos les van a aceptar. Les van a aceptar en el sentido no del discurso, no les van a dar la razón, pero van a entender que son líderes, que son personas importantes, que tienen valores y cierto tipo de lineamientos que todos los grandes líderes se supone que debemos de tener, que debemos de seguir. Y por eso no es extraño que vaya a haber cosas que ellos admiren de sus propios enemigos. Se aplica para los dos lados. Además que en la política no olviden que hay un lineamiento fundamental, nosotros lo utilizamos mucho relacionado en el caso particular de Porfirio Díaz, que en política no debes de tener ni amores ni odios. Eso es algo que los verdaderos políticos no entienden, ¿sí? La mayor parte, de hecho, de los políticos contemporáneos no son políticos, empezando por ahí, y son incapaces de entender esta serie de planteamientos. La política no se hizo para hacer disrupción, no se hizo para destruir, no se hizo para separar. Al contrario, el sentido original de la política es unir, enlazar, dialogar a pesar de las diferencias. Y eso es lo que los políticos contemporáneos no entienden. En esa línea, cuando uno analiza con cuidado, puede encontrarse que Goebbels va a ver cosas que le van a llamar mucho la atención de la forma en la que Churchill se dirige a su gente, se dirige a su pueblo, la forma en la que dentro del estilo de los ingleses, manteniendo la seriedad, manteniendo la flema, hasta la forma de la construcción discursiva, de cómo hablar, manteniendo
estos modales y estas formas le permiten estar en contacto con la gente sin que ésta además muestre un fanatismo como a Goebbels le molesta. Goebbels sabe manipular las masas de una manera extraordinaria, pero le molesta cuando esto se utiliza de una manera muy tosca, muy directa. El ejemplo más claro lo tenemos en el sentido de que a él le impusieron que contratara a Leni Riefenstahl para hacer la película propagandística, la del triunfo de la voluntad, cuando a él lo que le gusta es la diversión y el entretenimiento. Y si hay algo que le reconoce a los británicos y a Hollywood, en el caso de los estadounidenses, es que es a través del entretenimiento y la diversión como tienen completamente ideologizada a su gente, ¿no? Por eso es bien importante que tomemos en consideración que va a haber cosas que le va a respetar Goebbels, que es ahora sí que el académico más importante y más fuerte metido en política dentro del nacionalsocialismo, y por eso va a haber muchas cosas, sobre todo de las formas y algunas cosas del fondo, que le va a aceptar a Winston Churchill. También una segunda pregunta, ¿a quién creo que Hitler estimó más, si a Speer o a Bormann? Si lo ponemos en el sentido de la estimación, a la que más estimó fue a su perro, a Blondie, a su pastor alemán. Recordemos que en este caso él era animalista, él era vegetariano, él se supone que estaba por todo lo que fuera salud, pero al mismo tiempo nos muestra esta hipocresía, esta doble moral que siempre acusamos a los gringos que la tienen, que sabemos que la van a tener los británicos. Pues los líderes alemanes también lo van a tener esta doble moral y esta doble cara, en donde sabemos que Hitler, como yo ya les puse en una gran cantidad de videos bien fundamentados y sumamente extensos, que ustedes pueden revisar a criterio cuando gusten, no necesariamente en este semestre, ya el alto mando vivía con antidepresivos, vivía con estimulantes, vivía, cuando bien les iba, pues nada más les inyectaban heroína o nada más les inyectaban cocaína, cuando nos metemos a cosas ya mucho más fuertes y macizas y sabemos que claramente Hitler era un adicto, ¿no? Y en este plano, la relación que va a tener con la gente de alrededor es básicamente por cuestiones de utilidad, ¿sí? Me eres útil, te estimo. No me sirves, no te me acerques, ¿no? Y hay gente que le fue más útil en ese plano que algunos otros, ¿no? De los que van a estar en este círculo cercano, pues sabemos que, y ahí está el documental de El Círculo de Maldad de Hitler, nos vamos a dar cuenta que mientras le funcionaron muchos, los utilizó, ¿sí? Pero cuando ya no les sirvieron, con permiso a Dios, y hasta los presionan para que se maten o los matan de una manera directa, ¿no? Pero fue el caso de Ernest Röhm, por ejemplo. Otros que sintió muy cercanos, el que fue su secretario particular mientras estuvo encerrado en la cárcel, que va a ser el caso de Rudolf Hess, pero sabemos que Hess va a terminar traicionándolo y va a terminar volando, desertando y tratando de dialogar para obtener la paz con Inglaterra el año de 1940. Va a haber otros que estuvieron muy cerca pero que después se les salieron de control, como va a ser el caso de Hermann Göring, ¿sí? Otros que él no lo supo, pero que también ya estaban dialogando para conseguir la paz por otro lado, que va a ser el caso de Heinrich Himmler. Y los más cercanos que tendríamos en ese plano, de los que le van a ser útiles, pero que nunca le voltearon la espalda y nunca lo abandonaron, va a ser el caso exactamente tanto de Albert Speer como de Martin Bormann. Bormann, él se mantuvo cercano, él literalmente va a conseguir también la posibilidad de salvoconducto una vez que viene la muerte de Hitler, pero él, hasta donde se supo, se desapareció durante cierto tiempo, después parecía que se había encontrado su cadáver, y finalmente por los estudios logró determinarse que sí, Bormann se suicidó por ahí del 8 de mayo de 1945, es decir, fue de los que ya no lograron enjuiciar, y el que se mantuvo, pero hasta el final, total y absolutamente fiel, y que heredó de hecho el cargo del Reichsführer, va a ser el caso de el propio Goebbels, ¿no? Pero hay otro que es con el que sabemos que Hitler compartía los sueños. Y estos sueños era la de forjar una nueva Alemania, no solo en el sentido espiritual, no solo en el sentido místico, sino también en el arquitectónico. Pues ya vemos que este artista frustrado, como lo era Hitler, pues también trataba de rodearse de gente que compartiera sus sueños, y el más cercano a compartirlos es el famoso arquitecto Albert Speer. Y sabemos que ellos tenían en conjunto, habían mandado a hacer la gran maqueta de lo que iba a ser la ciudad de Germania, y vemos en distintas películas y documentales, sobre todo en el caso de la película La Caída, cuando ya está pues tratando de evadirse Hitler, tratando de relajarse, pues pensando cómo nos va a quedar la ciudad, y vemos que está pidiendo que le dejen ver el modelo de la gigantesca maqueta, ¿no? Y ahí vemos que Speer se mantiene junto a él, ¿no?
Speer sabemos que va a lograr no solo sobrevivir, él no se va a suicidar, sino que además lo van a encarcelar, le van a seguir proceso, lo van a meter a los juicios en Nuremberg, pero él no pudo comprobarse que tuviera injerencia y decisión directa en los grandes crímenes, ¿no? Sí tuvo que ver como asociado, pero no en la decisión de matar gente en gran escala, ¿no? Por eso él va a ser el único que se va a salvar, va a cumplir incluso, si mal no recuerdo, 20, más o menos 20 años de cárcel o 15 años de cárcel, y por buena conducta pues lo van a terminar dejando libre, y él ya después siguió viviendo de sus regalías, de sus entrevistas, cada vez que lo buscaban, hablando de lo que fue trabajar para Hitler, ¿no? En ese plano, los tres, yo diría que son tres los que van a estar más cercanos, pero más en un plano que de la amistad real, de la utilidad práctica, yo lo vería así. Y los tres es difícil determinar cuál sería el más dominante. Serían exactamente, me mencionan dos, Bormann y Speer, y el otro sería Goebbels. Y posiblemente, pero sí es una opinión completamente personal, yo me inclinaría a que habría estimado más a Speer que a los otros dos, ¿no? Y la última pregunta es, y además de lo de Churchill, Gran Bretaña también estaba en crisis económica, ¿por qué Goebbels veía futuro en las palabras de Churchill si estaban fatal? Lo que pasa es que estrictamente hablando, ahora sí que comparado con el resto del mundo, Inglaterra no está tan mal. Comparado con Estados Unidos, es evidente que estuvieron mal por el hecho de que a ellos, a los ingleses, sí les tocó padecer la Primera Guerra Mundial, a los estadounidenses no. Pero era mucho más potencia económica los ingleses que los estadounidenses. Y al momento de que tuviera que venir una recuperación, Inglaterra de Europa es de los que van a salir más rápido y más temprano. Y ahí los que habrían cometido el error por tratar de aplastar a los alemanes van a ser los franceses, pero los ingleses no llegaron a estar evidentemente en las condiciones sociopolítico-económicas en las que llegaron a estar los franceses, resultaron mucho más afectados, o el caso de lo que van a ser los propios alemanes, ¿no? Y en este plano, el proyecto, incluso pues sabemos que en un principio la idea cuando comienza la guerra habría sido no pelearse con la Unión Soviética. Se tiene que firmar este pacto en 1938 para cuando venga el ataque sobre Polonia y no entrar en un enfrentamiento directo, pero no porque fueran aliados, sino porque era el ganar tiempo para no entrar en un conflicto desgastante y poder tratar de llegar a un acuerdo con los ingleses. Cuando uno ya se pone a revisar cuáles habían sido las tendencias más buscadas por parte de los alemanes, había sido dialogar con los ingleses y unirse con los ingleses para en conjunto atacar a la Unión Soviética, y en una de esas si se les hubieran unido los Estados Unidos, por muchísimo mejor, porque compartían eso. Acuérdense, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No son aliados, pero sí tienen una base política y ideológica que va a ser completamente distinta a lo que dicen los soviéticos. Si bien los nacionalsocialistas se dicen socialistas, hay una forma muy distinta de entender ese socialismo, en donde pues sabemos que en Estados Unidos también había socialistas, sabemos que entre los británicos también existían socialistas, pero no de los radicales marxistas, leninistas, estalinistas. Y eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros un poquito más de trabajo entender cuando tratamos de analizar este proceso en estas épocas. Entonces, es en ese sentido que desde el principio se sabe que se habría tenido que buscar, se buscó de hecho, una alianza con los británicos, pero las circunstancias llevaron a que no solo no se hiciera la alianza, sino que terminaran total y absolutamente enfrentados. Y esto fue lo que permite también del lado de Winston Churchill, primero tener que saber que no cuentas al 100% con el que se supone que es tu aliado, en el caso de los Estados Unidos, eso se puede ver claramente en la película de Las Horas Más Oscuras y en el documental de Churchill y Roosevelt. Y el otro, el pensar como político, y políticamente pues en algún momento tú sabes que este pacto que se ha firmado entre los soviéticos y los alemanes se va a terminar rompiendo, y tú tienes que estar muy al pendiente de quién es el que ataca a quién o quién es el que rompe con quién, para de esta manera irte con el agredido. Y como el agredido resultaron ser los soviéticos, se va a tener la visión de que ahora a lo mejor no me parece, a lo mejor no me gusta, pero me voy a tener que acercar a Stalin, que es lo que se puede encontrar justamente en el documental de Winston Churchill junto con José Stalin, ¿no? La política es mucho más compleja y más elaborada que la basura que nos hemos acostumbrado a ver, tanto en México como en el resto del mundo, sobre todo en estos últimos 5 años. Espero que la respuesta sea la adecuada y satisfaga aquello que se estaba preguntando. Muy buenas tardes.